No te quieren aquí, susurró mi tía en Navidad, pero mis primos me abrazaron primero. Las palabras de tía Carmen cayeron sobre mí como el granizo que golpeaba contra las ventanas de su casa en Salamanca aquella Nochebuena de 2023. El frío no solo venía del exterior, se había instalado en el salón desde el momento en que crucé el umbral de la puerta, cargando mi pequeña maleta y la esperanza de pasar unas Navidades en familia después de 3 años sin verlos. Mi sueño es llegar a 1000 inscritos, pero más que un número, quiero construir una comunidad que valore la dignidad y las historias que muchas veces quedan en silencio. Si tú también crees en el poder de la verdad y la esperanza, únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y acompáñame en este camino para hacer que cada voz sea escuchada. Juntos podemos lograrlo. Mi nombre es Sofía, tengo 25 años y hacía apenas 6 meses había regresado a España desde Londres, donde trabajé como enfermera durante la pandemia. El agotamiento emocional me había llevado a tomar la difícil decisión de volver a casa, pero casa era un concepto que se había vuelto difuso cuando mis padres fallecieron en un accidente de tráfico mientras yo estaba en el extranjero. La única familia que me quedaba era la de mi tía Carmen, ella, su esposo Javier y mis 3 primos, Elena de 22 años, Carlos de 18 y la pequeña Lucía de 15. La casa de 2 plantas en el barrio de San Bernardo parecía más pequeña de lo que recordaba. Las luces navideñas parpadeaban en la fachada, creando un contraste cruel con la frialdad que sentí al entrar. Tía Carmen, una mujer de 52 años, con el cabello castaño recogido en un moño perfecto, me recibió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos verdes. Su abrazo fue mecánico, calculado, como si fuera una obligación social más que un gesto de cariño familiar. «Sofía, qué sorpresa», dijo con un tono que sugería lo contrario. «No sabía que vendrías. Te llamé la semana pasada, tía. Dejé un mensaje en tu contestador». «Ah, sí, claro. Es que con tanto lío de las fiestas». Su voz se desvaneció mientras me guiaba hacia el salón, donde el árbol de Navidad ocupaba un rincón junto a la chimenea encendida. El olor a canela y naranja flotaba en el ambiente, mezclándose con el aroma del cordero que se cocinaba lentamente en el horno. Tío Javier se levantó del sillón donde leía el periódico. Alto y delgado, con una barba entrecana bien cuidada, me saludó con más calidez que su esposa, aunque percibí cierta tensión en sus hombros. «Sofía, pequeña, ¿cuánto tiempo?» «¿Cómo estás?» «Mejor, tío. Ha sido un año difícil, pero ya sabes, hay que seguir adelante». Fue entonces cuando escuché pasos apresurados bajando las escaleras de madera. Elena apareció primero, con su largo cabello rubio ondulado y sus ojos azules brillantes. Sin dudarlo ni un segundo, corrió hacia mí y me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi me quita el aire. «Prima, no puedo creer que estés aquí». Su voz vibró con una emoción genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad de su madre. «Mamá nos dijo que quizás no vendrías, que estabas muy ocupada con tu nueva vida». Miré a tía Carmen por encima del hombro de Elena, pero ella ya había desviado la mirada hacia el árbol, ajustando innecesariamente algunos adornos dorados. Carlos llegó después, más reservado pero igualmente cálido. Se había convertido en un joven alto y desgarbado, con el mismo cabello castaño de su madre, pero los ojos amables de su padre. Su abrazo fue más tímido, pero sentí sinceridad en él. «Me alegro de que hayas venido, Sofía. La casa no es lo mismo sin ti en Navidad». La última en aparecer fue Lucía, quien bajó saltando los escalones de 2 en 2. A sus 15 años había heredado la belleza de su madre, pero con una personalidad más espontánea y directa. Se lanzó a mis brazos con la efusividad típica de su edad. «Prima Sofía, tengo tanto que contarte. He empezado a tocar la guitarra y Elena está estudiando psicología en la Universidad de Salamanca y Carlos va a empezar ingeniería el próximo año. Lucía,
Deja respirar a tu prima, interrumpió tía Carmen con cierta brusquedad. Sofía debe estar cansada del viaje. En realidad, solo fueron 2 horas en tren desde Madrid, respondí, tratando de mantener un tono ligero. No ha sido tan malo. El silencio que siguió fue incómodo. Tía Carmen se dirigió hacia la cocina murmurando algo sobre revisar la cena, mientras tío Javier regresó a su periódico con una expresión preocupada. Mis primos intercambiaron miradas rápidas entre ellos, como si hubieran estado esperando exactamente esa reacción de su madre. Elena tomó mi maleta sin que se lo pidiera. Ven, te enseño dónde vas a dormir. Mamá preparó el cuarto de invitados. Subimos las escaleras crujientes y pude ver las fotografías familiares que colgaban en la pared. Muchas eran de años anteriores, cuando mis padres aún vivían, y yo era solo una adolescente que pasaba cada verano en esta casa. Había fotos de cumpleaños, graduaciones, vacaciones en la playa de Santander. En la mayoría aparecíamos todos juntos, sonriendo, abrazados, como una familia unida y feliz. Pero noté algo que me hizo detenerse a mitad del camino. Las fotos más recientes, las de los últimos 3 años, no incluían a nadie más que a los 5 miembros inmediatos de esta familia. Era como si yo hubiera sido sistemáticamente borrada de su historia visual. «No le hagas caso a mamá», susurró Elena cuando llegamos al cuarto de invitados. Era una habitación pequeña pero acogedora, con una cama individual, un escritorio antiguo y una ventana que daba al patio trasero. Ha estado muy estresada últimamente. Papá perdió su trabajo en la fábrica hace 6 meses y las cosas han estado tensas. No lo sabía. ¿Por qué no me lo dijeron? Elena se sentó en el borde de la cama, jugando nerviosamente con las borlas de la colcha. Mamá no quería preocuparte. Dijo que ya tenías suficientes problemas en Londres. Pero somos familia, Elena. Se supone que compartimos tanto las alegrías como las preocupaciones. Eso es lo que yo pienso también, intervino Carlos desde el marco de la puerta. Pero mamá ha cambiado mucho desde que papá se quedó sin trabajo. Se ha vuelto muy protectora de lo que tenemos. Lucía apareció detrás de su hermano mayor, asomando la cabeza como un gatito curioso. Y también está celosa de ti, prima. ¡Lucía! Elena le lanzó una mirada de advertencia. Pero es verdad. Siempre está diciendo que Sofía tuvo suerte de irse a Londres, que pudo escaparse de los problemas de aquí, que ahora debe tener mucho dinero. Eso no es cierto, dije, sintiendo un nudo en el estómago. Trabajo como enfermera en un hospital público de Madrid. No gano mucho más que cualquier enfermera aquí, y además tuve que empezar de cero después de volver. Mis primos intercambiaron otra de esas miradas cargadas de significado. Era evidente que habían estado hablando sobre esto antes de mi llegada. Nosotros lo sabemos, dijo Carlos, sentándose en la silla del escritorio. Pero mamá tiene sus propias ideas sobre cómo han sido las cosas para ti. Cree que los abandonaste cuando más te necesitaban, añadió Lucía con la brutalidad honesta de los adolescentes, cuando murieron tus padres. El silencio que siguió fue denso y doloroso. Cerré los ojos, recordando aquellos días terribles en Londres, cuando recibí la llamada sobre el accidente, el vuelo de regreso cancelado por la pandemia, las restricciones de viaje, la imposibilidad de estar presente en el funeral, la culpa que me había consumido durante meses, la sensación de haber fallado a las 2 personas que más amé en el mundo. Yo quería estar aquí, susurré, mi voz apenas audible. Intenté todo lo posible para volar de regreso, pero con el COVID, los vuelos cancelados, las cuarentenas, cuando finalmente conseguí un vuelo, ya había pasado más de un mes. Elena se acercó y puso una mano en mi hombro. Nosotros lo sabemos, prima. Papá nos explicó todo, pero mamá necesitaba a alguien a quien culpar por su dolor, y tú no estabas aquí para defenderte. Una lágrima rodó por mi mejilla, y me la sequé rápidamente. No había venido aquí para llorar o para revivir viejas heridas.
Había venido con la esperanza de reconstruir los lazos familiares, de encontrar un lugar donde perteneciera después de tantos meses de sentirme perdida. Bueno, dije, tratando de recuperar la compostura, estoy aquí ahora, eso es lo que importa. Lucía se acercó y me tomó de la mano. Nosotros nos alegramos mucho de que estés aquí, Sofía. Hemos estado esperando esto desde hace mucho tiempo. ¿En serio? Por supuesto, respondió Carlos. Eres nuestra prima favorita, la única que tenemos, de hecho. Eso me hizo sonreír por primera vez desde mi llegada. También ustedes son mis primos favoritos, los únicos que tienes, me devolvió Elena con una sonrisa traviesa. Bajamos juntos para la cena, que transcurrió en un ambiente tenso pero civilizado. Tía Carmen había preparado un festín navideño tradicional: cordero asado con patatas, ensalada mixta, pan casero y un flan de postre que recordaba de mi infancia. La comida estaba deliciosa, pero cada bocado sabía amargo bajo la mirada vigilante de mi tía. Tío Javier hizo su mejor esfuerzo por mantener una conversación ligera, preguntándome sobre mi trabajo en el Hospital de Madrid, sobre mi apartamento en el barrio de Malasaña, sobre mis planes para el futuro. Respondí con la mayor naturalidad posible, pero sentía los ojos de tía Carmen evaluando cada una de mis palabras, buscando evidencia para confirmar sus prejuicios sobre mi supuesta vida privilegiada. ¿Y el apartamento es muy caro?, preguntó finalmente, con un tono que pretendía ser casual, pero que claramente no lo era. Es lo normal para Madrid. Comparto piso con otra enfermera del hospital, así que podemos dividir los gastos. Ah, claro. Compartir piso. ¡Qué moderno! Elena intervino rápidamente para cambiar de tema. Sofía, tienes que contarnos sobre Londres. ¿Cómo era trabajar allí durante la pandemia? Y así pasé la siguiente hora relatando historias del hospital londinense, de los pacientes que había atendido, de las noches interminables durante los peores meses de la crisis sanitaria. Mis primos escuchaban fascinados, haciendo preguntas inteligentes y mostrando una empatía que contrastaba dramáticamente con la actitud de su madre. Después de cenar, mientras tía Carmen y tío Javier se retiraron a su habitación alegando cansancio, mis primos y yo nos quedamos en el salón viendo una película navideña en la televisión. Fue la primera vez en todo el día que me sentí verdaderamente relajada y bienvenida. ¿Recuerdan cuando éramos pequeños y hacíamos obras de teatro navideñas para los adultos?, preguntó Lucía, acurrucada en el sofá con una manta de lana. Sí, exclamó Elena. Sofía siempre era la directora porque era la mayor, y Carlos siempre terminaba siendo el burro o algún animal porque era muy tímido para tener diálogos, añadí, revolviendo cariñosamente el cabello de mi primo. Oye, yo era un burro muy convincente, protestó él, fingiendo indignación. Reímos juntos, y por un momento fue como si los años no hubieran pasado, como si siguiéramos siendo esos niños que inventaban aventuras en el patio trasero de esta misma casa. Pero la magia del momento se rompió cuando tía Carmen apareció en la puerta del salón en camisón y bata. Niños, ya es muy tarde. Mañana tenemos que madrugar para ir a misa de Navidad. Mamá, son apenas las 11, protestó Elena. Elena, no discutas. Sofía debe estar cansada después de su viaje. En realidad me siento muy bien. Sofía, me interrumpió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Necesito hablar contigo un momento, en privado. Mis primos me lanzaron miradas de preocupación, pero asentí y seguí a mi tía hacia la cocina. Ella cerró la puerta tras nosotros y se giró para enfrentarme. En la luz tenue de la lámpara sobre el fregadero, su rostro se veía más severo, más angular. Quiero que sepas que no me parece bien que hayas venido sin avisar apropiadamente. Pero tía, te dejé un mensaje. Un mensaje en el contestador no es suficiente, Sofía. Esta es mi casa, y tengo derecho a saber quién va a estar aquí y cuándo. Sentí una mezcla de confusión y dolor. Lo siento si te molestó. Pensé que como familia, eso es exactamente el problema.
me interrumpió, cruzando los brazos sobre el pecho. Actúas como si nada hubiera cambiado, como si pudieras simplemente aparecer aquí después de 3 años y esperar que todo fuera igual. No esperaba que todo fuera igual, solo esperaba ser bienvenida. Tía Carmen suspiró profundamente, y por un momento su expresión se suavizó ligeramente. Pude ver destellos de la mujer que una vez me había abrazado cuando tenía pesadillas siendo niña. Sofía, no es que no te quiera. Eres la hija de mi hermana, y eso siempre significará algo para mí. Pero las cosas han sido muy difíciles aquí, muy difíciles. Y tú simplemente desapareciste cuando más te necesitábamos. No desaparecí, tía. Estaba en Londres, trabajando, tratando de construir una vida. Mientras nosotros nos ocupábamos de todo aquí, mientras organizábamos el funeral de tus padres, mientras vendíamos la casa donde creciste porque no había nadie más para encargarse, sus palabras me golpearon como bofetadas físicas. La casa de mis padres, la casa de mi infancia, había sido vendida. Nadie me había consultado, nadie me había dado la oportunidad de despedirme apropiadamente de ese lugar lleno de recuerdos. ¿Por qué no me dijeron sobre la casa? ¿Para qué? ¿Para que nos dijeras desde Londres lo que deberíamos hacer? Los gastos se acumulaban, Sofía. Los impuestos, el mantenimiento, las deudas que dejaron tus padres. Alguien tenía que tomar decisiones, y ese alguien no fuiste tú. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos sin que pudiera detenerlas. La casa amarilla con el jardín lleno de rosales, donde mi madre me había enseñado a cocinar y mi padre me había empujado en el columpio que él mismo construyó. Todo eso había desaparecido mientras yo estaba a miles de kilómetros lidiando con mi propio dolor y tratando de sobrevivir en un país extranjero durante una pandemia global. Tía, yo no sabía. Si me hubieran explicado la situación financiera, podría haber ayudado. ¿Con qué dinero? ¿Con el sueldo de enfermera que ganas en Madrid? Su tono se había vuelto cruel, y me di cuenta de que esta conversación no era realmente sobre dinero o casas. Era sobre resentimiento, sobre dolor no procesado, sobre la necesidad humana de culpar a alguien cuando la vida se vuelve insoportable. Mira, Sofía, continuó, suavizando ligeramente su tono. No digo que seas una mala persona, pero tu presencia aquí complicará las cosas. Los niños te adoran, siempre lo han hecho, y eso hará que sea más difícil para ellos aceptar nuestras limitaciones actuales. ¿Qué limitaciones? Javier ha estado sin trabajo durante 6 meses. Elena tuvo que dejar su trabajo de medio tiempo para concentrarse en los estudios porque no podemos permitirnos que repita el año. Carlos no sabe si podrá ir a la universidad el próximo año porque las tasas de matrícula han subido mucho. Y Lucía necesita aparatos dentales que no podemos costear. Cada palabra era como un peso adicional en mi pecho. Había estado tan concentrada en mi propio dolor, en mi propia lucha por reconstruir mi vida, que no me había dado cuenta de que mi familia también estaba luchando. Tía, si me hubieran dicho, ¿qué habrías hecho? ¿Habrías dejado tu vida en Londres para venir a ayudarnos? ¿O habrías enviado algo de dinero para calmar tu conciencia y luego continuar con tu vida? La pregunta me dejó sin palabras, porque tenía razón en una cosa. No sabía qué habría hecho. En Londres yo también había luchado. Había trabajado turnos dobles durante la pandemia. Había vivido en un apartamento diminuto y caro. Había enviado la mayoría de mis ahorros para pagar las deudas de mis padres cuando finalmente me enteré de ellas. No era la persona próspera que ella imaginaba. No te quieren aquí, susurró finalmente, y esas palabras se clavaron en mi corazón como dagas heladas. Los niños creen que sí, porque te recuerdan de cuando éramos todos más jóvenes y las cosas eran más fáciles. Pero la realidad es que tu presencia solo les recordará lo que no pueden tener. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano, tratando de mantener algo de dignidad. Entiendo. Me iré mañana después del desayuno. No es necesario que... Sí, tía. Es necesario. No quiero estar donde no soy bienvenida.
Regresé al salón donde mis primos seguían viendo la televisión, pero fue evidente por sus expresiones que habían escuchado al menos parte de la conversación. Elena se levantó inmediatamente cuando me vio. «Sofía, ¿estás bien? Tienes los ojos rojos». «Estoy bien, solo cansada. Creo que me voy a acostar». «¿Segura? Podemos hablar si quieres». «De verdad, Elena. Solo necesito descansar». Pero cuando llegué a mi cuarto y cerré la puerta, me desplomé en la cama y lloré como no había llorado desde el día que recibí la noticia de la muerte de mis padres. Lloré por ellos, por la casa perdida, por los años de distancia involuntaria, por la familia que pensé que seguía existiendo, pero que aparentemente había cambiado para siempre. No pude dormir en toda la noche. Me quedé despierta escuchando los sonidos de la casa. El viento contra las ventanas, los crujidos de la madera vieja, los pasos ocasionales en el pasillo. Alrededor de las 3 de la mañana escuché voces en la habitación de al lado. Era tío Javier hablando con tía Carmen, aunque no pude distinguir las palabras exactas. El tono sugería una discusión, pero controlada, susurrada. A las 5 de la mañana, finalmente me levanté y comencé a empacar mi maleta. No tenía mucho que guardar. Había traído solo lo esencial para un fin de semana navideño que ahora parecía haber sido una idea terrible desde el principio. Estaba doblando mi última blusa cuando escuché un golpe suave en la puerta. «Sofía, soy Elena». Abrí la puerta y encontré a mis 3 primos en el pasillo, aún en pijamas, pero claramente despiertos. Elena llevaba una bandeja con café y tostadas. «Pensamos que podrías tener hambre», dijo, entrando sin esperar invitación. Carlos y Lucía la siguieron, cerrando la puerta tras ellos. «No es necesario. Me voy después del desayuno». «Eso es exactamente de lo que queremos hablar», dijo Carlos, sentándose en el suelo con las piernas cruzadas. «Escuchamos lo que mamá te dijo anoche. Y está completamente equivocada», añadió Lucía con vehemencia. «Nosotros sí te queremos aquí». Elena dejó la bandeja en el escritorio y se sentó a mi lado en la cama. «Sofía, mamá está pasando por un momento muy difícil. Papá perdió su trabajo justamente antes de Navidad del año pasado, y desde entonces mamá se ha vuelto muy protectora, suspicaz. Cree que todo el mundo está mejor que nosotros. Pero eso no significa que tengas que irte», insistió Carlos. «Esta es tu familia también». «¿Lo es?», pregunté, sorprendiéndome a mí misma con la amargura en mi voz, porque anoche no se sintió así. Lucía se acercó y se sentó en el suelo frente a mí, mirándome con esos ojos jóvenes pero sabios. «¿Sabes qué hicimos cuando supimos que vendrías?». Negué con la cabeza. «Elena preparó tu postre favorito, la tarta de Santiago que solías pedir cada cumpleaños. Carlos limpió todo el cuarto de invitados él solo, porque quería que estuviera perfecto. Y yo practiqué una canción en la guitarra para tocarte esta noche». Las lágrimas volvieron a mis ojos, pero esta vez eran diferentes, más cálidas. «Mamá no habla por nosotros», continuó Elena. «Sí, las cosas han sido difíciles económicamente, pero eso no cambia el hecho de que eres nuestra prima, que te amamos, y que esta casa es más alegre cuando estás aquí. Además», añadió Carlos con una sonrisa tímida, «necesitamos que alguien nos defienda de las comidas experimentales de mamá. Desde que papá perdió el trabajo, ha estado tratando de economizar con recetas muy creativas. Eso me hizo reír a pesar de todo. Tía Carmen siempre había sido una cocinera experimental, con resultados variables. ¿Recuerdan la vez que trató de hacer paella con salchichas alemanas porque estaban en oferta?», preguntó Lucía. «Y la vez que sustituyó el azafrán con cúrcuma porque era más barato», añadió Elena. «O cuando decidió que el gazpacho sería más nutritivo si le añadía brócoli», terminó Carlos. Estábamos todos riéndonos cuando la puerta se abrió de repente. Tía Carmen apareció en el umbral, ya vestida para ir a misa, con una expresión que iba de la sorpresa a la irritación. «¿Qué están haciendo todos aquí? Es Navidad, deberían estar durmiendo hasta tarde».
El silencio se instaló inmediatamente. Mis primos intercambiaron miradas nerviosas y yo me puse de pie, preparándome para otra confrontación. Pero fue Elena quien habló primero, con una voz clara y decidida que me recordó mucho a mi madre cuando era joven. Mamá, necesitamos hablar, los cuatro, sobre Sofía, sobre la familia, sobre cómo nos hemos estado tratando unos a otros. Tía Carmen entrecerró los ojos. Elena, este no es el momento. Sí, es exactamente el momento, la interrumpió Carlos, poniéndose de pie también. Es Navidad, mamá. Se supone que es época de familia, de perdón, de estar juntos. Y Sofía es familia, añadió Lucía tomando mi mano. Es la única prima que tenemos, la única conexión que nos queda con tía María y tío Fernando. Al escuchar los nombres de mis padres, vi cómo la expresión de tía Carmen se suavizaba ligeramente. María había sido su hermana menor y habían sido muy cercanas antes de que yo naciera. Los niños tienen razón, Carmen. Todos nos giramos, sorprendidos hacia la puerta, donde apareció tío Javier. Estaba completamente vestido, con su mejor traje para misa, pero su expresión era seria. Javier, no te metas en esto. Sí me voy a meter, Carmen, porque esta es también mi familia, y Sofía es tan bienvenida en esta casa como cualquiera de nosotros. Se acercó a su esposa y puso una mano en su hombro. Cariño, sé que has estado bajo mucha presión, que te sientes responsable de proteger a nuestra familia durante estos tiempos difíciles. Pero Sofía no es el enemigo. Es una joven que perdió a sus padres, que trabajó en condiciones terribles durante una pandemia, que está tratando de reconstruir su vida igual que nosotros. Tía Carmen se quedó en silencio por un momento largo. Pude ver la lucha interna en su rostro, el orgullo, el dolor, la fatiga, la responsabilidad. Finalmente sus hombros se relajaron ligeramente. Sofía, dijo, su voz apenas un susurro, no es que no te quiera, es que tengo miedo. ¿Miedo de qué, tía? Miedo de que veas lo mal que estamos. Miedo de que nos juzgues por no haber podido mantener todo unido como tu madre habría querido. Miedo de que pienses que fallamos. Era la primera vez que veía vulnerabilidad real en mi tía, y de repente entendí que su hostilidad no había sido personal. Había sido una forma desesperada de protegerse del juicio que esperaba recibir. Tía Carmen, dije, acercándome a ella lentamente, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Estoy aquí porque ustedes son lo único que me queda de familia. Porque los amo. Porque necesito tanto este lugar como ustedes podrían necesitarme a mí. Pero tú tienes tu vida en Madrid, tu trabajo, tu independencia. Sí, tengo un trabajo. Comparto un apartamento pequeño con una compañera que ronca, como cereales para cenar más noches de las que debería admitir, y paso la mayoría de mis días libres preguntándome dónde pertenezco realmente. Tía Carmen me miró con ojos que comenzaban a llenarse de lágrimas. ¿De verdad? ¿De verdad? No soy la persona próspera y despreocupada que imaginas. Soy alguien que perdió a sus padres, que cometió errores tratando de lidiar con eso, y que quiere desesperadamente tener una familia otra vez. Fue Elena quien rompió el silencio emocional que siguió. Mamá, ¿no crees que es hora de que dejemos de fingir que somos perfectos? Todos estamos luchando con algo. Eso no nos hace menos familia, nos hace más humanos. Tía Carmen finalmente se acercó a mí. Su abrazo fue tentativo al principio, como si no estuviera segura de tener derecho a él. Pero cuando le devolví el abrazo con toda la fuerza que tenía, se desplomó contra mí y lloró como no la había visto llorar nunca. Lo siento, Sofía. Lo siento mucho. He sido horrible contigo. No has sido horrible, has sido protectora, pero no necesitas proteger a tu familia de mí. Nos quedamos abrazadas durante lo que pareció una eternidad, mientras tío Javier y mis primos nos rodeaban en un abrazo grupal que se sentía como volver a casa después de años de estar perdida. Cuando finalmente nos separamos, todos teníamos los ojos rojos, pero sonrisas genuinas. Bueno, dijo tío Javier,
revisando su reloj. Llegamos tarde para misa. ¿Vamos todos juntos?, preguntó Lucía esperanzadamente. Miré a tía Carmen buscando su aprobación. Ella asintió, secándose las últimas lágrimas. Todos juntos, como familia. La misa de Navidad en la Catedral de Salamanca fue hermosa. Nos sentamos en el mismo banco que habíamos ocupado durante tantos años cuando yo era joven. Tía Carmen y tío Javier en los extremos, nosotros 4 en el medio. Durante los villancicos, Lucía me susurró las partes que había olvidado, y Elena me pasó su misal cuando me perdí durante las lecturas. Después de misa, caminamos por las calles empedradas del centro histórico. El aire era frío pero brillante, con ese tipo de luz dorada de invierno que hace que todo parezca más hermoso. Nos detuvimos en la Plaza Mayor para tomar chocolate caliente en el mismo café donde solíamos ir después de misa cuando éramos pequeños. ¿Recuerdan cuando Sofía se puso tan nerviosa antes de su primera comunión que vomitó en sus zapatos nuevos?, preguntó Carlos, haciendo que todos estalláramos en carcajadas. No fue gracioso en ese momento, protesté, aunque no pude evitar sonreír. Mamá tuvo que limpiarme con toallitas húmedas en el coche. Y llegamos tan tarde que el padre González ya había empezado con el siguiente niño, añadió tía Carmen. Y por primera vez desde mi llegada, su sonrisa era completamente genuina cuando hablaba conmigo. Pero al final, todo salió bien, dijo Elena. Te veías hermosa con tu vestido blanco, incluso con los zapatos húmedos. Esa tarde, de vuelta en casa, la atmósfera era completamente diferente. Tía Carmen me pidió ayuda para preparar la cena de Nochebuena, y trabajamos juntas en la cocina como solíamos hacer años atrás. Mientras pelaba patatas, me contó sobre las dificultades económicas de la familia con una honestidad que no había mostrado antes. La fábrica donde trabajaba Javier cerró su división de producción. Dijeron que era más barato fabricar las piezas en China. Después de 22 años en la empresa, le dieron 3 meses de indemnización y una palmada en el hombro. ¿Ha encontrado algo más? Ha tenido algunas entrevistas, pero a los 52 años las empresas prefieren contratar gente más joven y más barata, suspiró mientras removía la sopa de ajo que borboteaba en la estufa. Elena tuvo que dejar su trabajo en la librería para concentrarse en los estudios, porque no podemos permitirnos que repita materias. Carlos, brillante como es, quizás no pueda ir a la universidad porque la beca que solicitó no cubre todos los gastos. Y Lucía necesita aparatos dentales, recordé. Sí, el dentista dice que si no los ponemos pronto, va a tener problemas más serios más adelante, pero el tratamiento cuesta 3.000 euros y ahora mismo se encogió de hombros con impotencia. Trabajamos en silencio por un momento, cada una perdida en sus pensamientos. Finalmente, decidí arriesgarme con una pregunta que me había estado rondando por la mente. Tía, ¿qué pasó exactamente con la casa de mis padres? Sé que la vendieron, pero nunca supe los detalles. Carmen dejó de remover la sopa y se apoyó contra el mesón. Sofía, tus padres tenían más deudas de las que cualquiera de nosotros sabía. La hipoteca de la casa, préstamos para renovaciones, las tarjetas de crédito. Cuando murieron, las deudas no desaparecieron. ¿Por qué no me dijeron? Porque estabas en Londres, lidiando con el duelo y tratando de estabilizar tu propia vida. Javier y yo decidimos que era mejor manejar todo aquí y luego explicarte cuando las cosas se calmaran. Pero nunca se calmaron. No, nunca se calmaron. Y mientras más tiempo pasaba, más difícil se volvía explicar por qué habíamos tomado esas decisiones sin consultarte. Entendí entonces que el resentimiento de mi tía no era solo por mi ausencia física, sino por el peso de haber tenido que tomar decisiones difíciles en mi nombre, decisiones que probablemente la habían mantenido despierta muchas noches. ¿Cuánto consiguieron por la casa? Después de pagar las deudas, los gastos legales y los impuestos, quedaron unos 8.000 euros.
Están en una cuenta de ahorros esperando por ti. Me quedé helada. ¿Qué? Creías que nos habíamos quedado con todo, ¿verdad? Su sonrisa era triste pero comprensiva. Sofía, puede que no siempre sepa cómo expresar mis sentimientos correctamente, pero jamás te robaría. Ese dinero es tuyo por derecho. Las lágrimas comenzaron a brotar nuevamente, pero esta vez eran lágrimas de alivio y gratitud. Durante meses había evitado pensar en el aspecto financiero de la herencia de mis padres, asumiendo que todo se había perdido en el caos de mi ausencia. ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque estaba enojada porque tuvimos que lidiar solos con todo el desorden. Enojada porque no estuviste aquí cuando te necesitamos. Enojada porque parecías estar construyendo una nueva vida sin problemas mientras nosotros nos hundíamos. Se secó las manos en el delantal y me miró directamente a los ojos. No fue justo de mi parte. Tú también estabas sufriendo. Sí, lo estaba. Pero eso no justifica que no haya estado aquí para ayudar con todo. Ya no podemos cambiar el pasado, Sofía. Solo podemos decidir cómo seguir adelante. En ese momento, Elena entró a la cocina llevando una bandeja con tazas de café. ¿Cómo va todo aquí? ¿Necesitan ayuda? Tu prima y yo estamos teniendo una conversación muy necesaria, respondió tía Carmen, y creo que ambas nos sentimos mejor. Elena sonrió aliviada. Me alegro. Carlos y Lucía están en el salón decorando galletas para el postre. Bueno, Lucía está decorando. O Carlos se las está comiendo tan rápido como ella las termina. ¡Carlos!, gritó tía Carmen hacia el salón, pero su voz llevaba cariño en lugar de exasperación. ¡No soy yo!, llegó la respuesta desde el salón. Es Lucía quien me está obligando a probarlas para asegurarse de que saben bien. ¡Mentiroso!, se escuchó la voz indignada de Lucía. Elena, tía Carmen y yo nos miramos y estallamos en carcajadas. Era un sonido que no había escuchado en esta casa desde mi llegada, y se sintió como música. La cena de Nochebuena fue perfecta de una manera que no tenía nada que ver con la comida o las decoraciones. Fue perfecta porque estábamos juntos, porque las barreras de resentimiento y malentendidos finalmente habían sido derribadas, porque por primera vez en años me sentí parte de algo más grande que mi propia soledad. Tío Javier hizo un brindis antes de empezar a comer, por la familia, por los que están aquí y por los que llevamos en el corazón, por los nuevos comienzos y por las segundas oportunidades, por Sofía que volvió a casa, añadió Lucía, levantando su copa de zumo. Por todos nosotros, que aprendimos que el amor familiar es más fuerte que el orgullo, concluyó Elena. Brindamos con copas de vino tinto para los adultos y zumo de uva para Lucía, y luego comimos como si no hubiéramos comido en días. La conversación fluyó naturalmente. Carlos nos contó sobre sus planes para estudiar ingeniería. Elena habló sobre su trabajo de investigación en psicología. Lucía nos tocó la canción que había estado practicando en la guitarra. Después de cenar, mientras recogíamos la mesa, tía Carmen me hizo una propuesta inesperada. Sofía, sé que tienes tu vida en Madrid, pero ¿has considerado mudarte más cerca? Salamanca tiene un hospital excelente y estoy segura de que necesitan enfermeras experimentadas. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿De verdad quieres que me mude aquí? Quiero que vivas donde seas feliz. Pero si hay una posibilidad de que puedas ser feliz aquí, cerca de nosotros. Hizo una pausa, como si estuviera luchando para encontrar las palabras correctas. Esta casa es más alegre contigo en ella, Sofía. Todos lo hemos notado hoy. Mamá tiene razón, dijo Elena, quien había estado escuchando desde el marco de la puerta. Hemos reído más hoy que en los últimos 6 meses. La idea era tentadora, más tentadora de lo que habría admitido esa mañana. Mi apartamento en Madrid era funcional, pero no se sentía como hogar. Mi compañera de piso era amable, pero éramos más bien conocidas que amigas. Mi trabajo en el hospital era satisfactorio, pero no tenía lazos sociales fuertes fuera del ámbito laboral.
Tendría que investigar las oportunidades de trabajo, los requisitos para transferir mis credenciales. Eso es un sí, gritó Lucía desde el salón, donde aparentemente había estado escuchando toda la conversación. No es un sí todavía, dije, riéndome. Es un voy a pensarlo seriamente. Es más de lo que habría esperado esta mañana, admitió tía Carmen. Esa noche, después de que todos se hubieran ido a la cama, me quedé despierta en mi cuarto pensando en la propuesta de mi tía. La idea de estar cerca de la familia otra vez era atractiva, pero también aterradora. ¿Qué pasaría si las cosas se volvían difíciles nuevamente? ¿Qué pasaría si mi presencia constante se volviera una carga en lugar de una alegría? Pero mientras consideraba las posibilidades, me di cuenta de algo importante. Por primera vez en años, estaba contemplando el futuro con esperanza en lugar de simple resignación. Y eso, en sí mismo, era un regalo invaluable. Alrededor de la medianoche escuché un golpe suave en mi puerta. Era Elena, llevando 2 tazas de chocolate caliente. No podía dormir, susurró, entrando y cerrando la puerta tras ella. ¿Tú tampoco? Demasiadas cosas en las que pensar, admití, aceptando gratefully una de las tazas. Nos sentamos en la cama, con las piernas cruzadas, como solíamos hacer cuando éramos adolescentes, y nos contábamos secretos después de que los adultos se durmieran. ¿De verdad estás considerando mudarte aquí?, preguntó Elena. Estoy considerando muchas cosas, el trabajo, la familia, dónde quiero que esté mi vida en los próximos años. ¿Puedo decirte algo sin que suene demasiado sentimental? Claro, te extrañamos, prima. No solo hoy o ayer, sino todos los días durante los últimos 3 años. Mamá puede ser difícil, y sé que sus palabras de anoche fueron hirientes, pero debajo de toda esa defensiva, ella también te extrañó. Solo que no sabía cómo admitirlo. Yo también los extrañé, más de lo que me permití admitir, incluso a mí misma. Elena tomó un sorbo de su chocolate y me estudió cuidadosamente. ¿Puedo hacerte una pregunta personal? Adelante. En Londres, cuando murieron tus padres y no pudiste venir para el funeral, ¿te culpaste por eso? La pregunta me golpeó en un lugar vulnerable que había estado tratando de evitar. Todos los días. ¿Por qué no pudiste estar aquí físicamente? Sí, pero Sofía, el amor no requiere presencia física. El duelo no requiere presencia física. Tú estuviste aquí en todas las formas que importaban realmente. ¿Cómo puedes decir eso? Porque cuando mamá lloraba por tu madre durante esas primeras semanas, siempre hablaba de ti, de cómo María estaría orgullosa de la mujer en que te habías convertido, de cómo estabas honrando su memoria al salvar vidas en el hospital. Tu ausencia física no significó ausencia emocional. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Durante tanto tiempo había cargado con la culpa de no haber estado presente en el momento más importante, que no había considerado las otras formas en que mi amor y mi duelo habían estado presentes. Mamá se enojó porque necesitaba estar enojada con alguien, continuó Elena. Y tú eras un objetivo fácil porque no estabas aquí para defenderte. Pero nunca, ni una sola vez, cuestionó tu amor por tus padres o por nosotros. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque quiero que tomes la decisión correcta por las razones correctas. Si decides quedarte en Madrid, que sea porque es lo que realmente quieres, no porque te sientes culpable por el pasado. Y si decides mudarte aquí, que sea porque genuinamente crees que puedes ser feliz aquí, no porque sientes que nos debes algo. Elena siempre había sido sabia para su edad, pero esa noche parecía especialmente perspicaz. Me recordó mucho a mi madre en sus mejores momentos, compasiva pero directa, cariñosa pero honesta. Gracias, prima. Necesitaba escuchar eso. De nada. Y ahora duerme un poco. Mañana es Navidad, y Lucía planea despertarnos a las 6 para abrir los regalos. ¿Las 6? ¿En serio? Tiene 18 años. Para ella, Navidad todavía es mágica de la forma en que dejó de ser mágica para el resto de nosotros. No sé si dejó de ser mágica para mí,
dije mirando por la ventana hacia el patio trasero, donde la nieve había comenzado a caer suavemente. Creo que solo había olvidado dónde buscar la magia. Elena sonrió y me dio un abrazo de buenas noches antes de volver a su cuarto. Me quedé despierta un poco más, viendo caer la nieve y pensando en todas las conversaciones del día, en todas las revelaciones y reconciliaciones. A las 6 en punto de la mañana del 25 de diciembre, tal como Elena había predicho, Lucía irrumpió en mi cuarto como un huracán entusiasta. «Sofía, es Navidad. Levántate. Hay regalos». Me las arreglé para vestirme y bajar las escaleras, donde encontré al resto de la familia ya reunida alrededor del árbol. Tía Carmen había preparado café y churros, y el salón estaba lleno del aroma dulce y la anticipación navideña. «Antes de abrir los regalos», dijo tío Javier, «quiero decir algo». Todos nos sentamos en círculo en el suelo, como solíamos hacer cuando éramos niños. Este año ha sido difícil para nuestra familia de muchas maneras. Hemos enfrentado desafíos económicos, hemos lidiado con la pérdida, hemos permitido que el orgullo y el malentendido nos separen de las personas que amamos. Miró directamente hacia mí cuando dijo esto último. Pero también hemos aprendido que el amor familiar es más fuerte que cualquier obstáculo. Y hoy, en Navidad, tenemos de vuelta algo que habíamos perdido. Tenemos nuestra familia completa otra vez. Bueno, casi completa, corrigió Elena suavemente, y todos pensamos en mis padres por un momento. Casi completa, concordó tío Javier. Pero ellos están aquí también, en nuestros corazones y en nuestros recuerdos. Lucía comenzó a distribuir los regalos, y fue evidente que mis primos habían coordinado sus obsequios para mí. Elena me había comprado un libro de poemas de Antonio Machado, porque siempre te gustó la poesía y él era de Sevilla como mamá. Carlos me regaló una bufanda tejida a mano que había hecho él mismo en secreto, para que te mantengas caliente si decides quedarte en esta ciudad fría. Y Lucía me dio un marco de fotos con una imagen de todos nosotros de cuando éramos pequeños, para que nunca olvides que esta es tu familia, sin importar dónde vivas. Tía Carmen y tío Javier me dieron una caja pequeña envuelta cuidadosamente. Adentro había una llave. «Es la llave de la casa», explicó tía Carmen, «para que sepas que siempre tienes un lugar aquí, sin importar lo que decidas». Me quedé sin palabras. Sostuve la pequeña llave dorada en mi palma, sintiendo su peso y su significado. «Yo no sé qué decir». «Di que la aceptas», sugirió Lucía. «La acepto. Y tengo algo para ustedes también». No había traído regalos físicos porque no había estado segura de cómo sería recibida, pero tenía algo más valioso que ofrecer. «He estado pensando en lo que me dijiste ayer sobre las dificultades económicas», le dije a tía Carmen. «Los 8.000 euros de la venta de la casa de mis padres, quiero que los usen para los gastos familiares, para los aparatos dentales de Lucía, para las tasas universitarias de Carlos, para lo que necesiten». «Sofía, no», protestó tía Carmen inmediatamente. «Ese dinero es tuyo. Es mío para hacer con él lo que quiera, y lo que quiero es usarlo para ayudar a mi familia. Pero tú también tienes gastos, necesidades. Tengo un trabajo estable y pocas responsabilidades. Ustedes me dieron un hogar cuando era niña, me cuidaron, me amaron. Ahora puedo devolver algo de eso». Tío Javier se aclaró la garganta, claramente emocionado. «Sofía, eso es increíblemente generoso. No es generosidad, es familia». Lucía se lanzó a mis brazos con tanta fuerza que casi me tira al suelo. «Esto significa que puedo tener mis aparatos dentales. Significa que todos podemos respirar un poco más fácil», dijo Carlos, uniéndose al abrazo. Elena nos rodeó a todos con sus brazos. «Significa que realmente eres nuestra hermana, no solo nuestra prima». Tía Carmen fue la última en unirse al abrazo grupal, pero cuando lo hizo, lloró como había llorado el día anterior, con alivio, con gratitud, con amor. Esa tarde,
Mientras preparábamos la comida de Navidad juntos, tía Carmen me hizo otra confesión. Sofía, hay algo más que necesito decirte. Sobre las fotos en el pasillo. ¿Las fotos? Notaste que no apareces en las fotos recientes, ¿verdad? Sí, lo noté. No fue porque te odiara o porque quisiera borrarte de la familia. Fue porque cada vez que veía tu foto, me recordaba de lo mucho que te extrañábamos y de lo enojada que estaba por esa ausencia. Era más fácil no mirarte que lidiar con esos sentimientos. Entiendo. Pero después de ayer, después de hoy, quiero volver a poner tus fotos. Quiero recordar los buenos tiempos, no solo los momentos difíciles. Me gustaría eso. Y quiero que tomemos nuevas fotos, fotos de esta Navidad, de este nuevo comienzo. Así que eso hicimos. Elena sacó su cámara digital y documentó todo el día. Nosotros cocinando juntos, jugando juegos de mesa después de comer, cantando villancicos alrededor del piano desafinado en el rincón del salón. En cada foto estábamos sonriendo genuinamente, relajados, felices. Esa noche, durante la cena, tomé la decisión final sobre mi futuro. He decidido quedarme, anuncié durante el postre. Voy a solicitar un traslado al hospital de Salamanca y buscar un apartamento cerca de aquí. El silencio que siguió fue diferente a todos los silencios incómodos de los días anteriores. Este estaba lleno de alegría, de alivio, de anticipación. ¿En serio?, preguntó Lucía con los ojos brillantes. «¿En serio? Pero con una condición». «¿Cuál?», preguntó tía Carmen suspicaz. «Que prometamos ser honestos unos con otros de ahora en adelante. Nada de guardar secretos sobre dinero o trabajo o problemas familiares. Si vamos a ser una familia real, tenemos que actuar como una familia real». ¿Y eso significa qué?, preguntó Carlos. «Significa que nos apoyamos mutuamente en los momentos difíciles. Significa que celebramos juntos los logros de cada uno. Significa que cuando alguien está luchando, los demás estamos ahí para ayudar. Significa que nunca más permitimos que el orgullo se interponga en el camino del amor», añadió Elena. «Exactamente». Tío Javier levantó su copa otra vez. «Por las segundas oportunidades, por las familias que se reencuentran y por los nuevos comienzos que nacen de la honestidad y el perdón. Por Sofía, que volvió a casa», dijo tía Carmen, y esta vez sus palabras estaban llenas de cariño en lugar de reluctancia. «Por todos nosotros», respondí, «que aprendimos que el hogar no es un lugar físico, sino el lugar donde te aman tal como eres». Brindamos otra vez, y luego Lucía insistió en que todos firmáramos una especie de contrato familiar en el reverso de una de las fotos que habíamos tomado ese día. Era una idea tonta y adolescente, pero todos la firmamos con solemnidad. 3 meses después, me mudé a un pequeño apartamento a solo 10 minutos a pie de la casa familiar. El hospital de Salamanca me había contratado inmediatamente. Aparentemente, mi experiencia en Londres durante la pandemia era muy valorada. Mis primos me ayudaron a mudarme, convirtiendo lo que podría haber sido un día estresante en una aventura divertida, llena de bromas y pizza. Elena terminó su año universitario con excelentes calificaciones. Carlos consiguió una beca parcial para ingeniería, y entre eso y los ahorros de la casa de mis padres, pudo matricularse sin problemas económicos. Lucía consiguió sus aparatos dentales y a pesar de sus quejas iniciales sobre cómo se veían, estaba encantada con el progreso. Tío Javier encontró trabajo como supervisor en una empresa de construcción. No pagaba tanto como su trabajo anterior, pero era estable y le gustaba el ambiente laboral. ¿Y tía Carmen? Tía Carmen se convirtió en la persona que yo recordaba de mi infancia. Cálida, protectora sin ser controladora, generosa con su amor y su tiempo. Nuestras heridas tardaron tiempo en sanar completamente, pero cada día que pasaba, nuestra relación se fortalecía. Cada domingo comíamos juntos en la casa familiar. Cada Navidad celebrábamos con la misma alegría de esa primera Navidad de reconciliación. Y cada vez que alguien en la familia enfrentaba un desafío, los demás estábamos ahí para ofrecer apoyo, consejo
o simplemente un abrazo cuando era necesario. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera decidido ir a Salamanca esa Navidad, si hubiera aceptado el rechazo inicial de tía Carmen y simplemente me hubiera quedado en Madrid sintiendo lástima de mí misma. Creo que habríamos perdido años preciosos, todos nosotros, pero no fue así. En lugar de eso, aprendimos que las familias, como cualquier relación valiosa, requieren trabajo, paciencia, perdón y la voluntad de ser vulnerables unos con otros. Aprendimos que el amor verdadero no significa la ausencia de conflicto, sino la presencia del compromiso de trabajar a través de los conflictos juntos. Y aprendí que casa no era la estructura física donde crecí, sino el lugar donde la gente te conoce completamente y te ama de todas formas. Un lugar donde puedes llorar sin vergüenza, reír sin restricciones y ser completamente tú mismo sin miedo al juicio. Esa Navidad, cuando tía Carmen susurró, «No te quieren aquí», tenía razón en cierto sentido. La versión defensiva, orgullosa y asustada de nuestra familia no tenía espacio para la reconciliación o la vulnerabilidad. Pero mis primos me abrazaron primero y en esos abrazos había una verdad más profunda, que el amor puede ser más fuerte que el miedo, que la familia puede ser elegida tanto como dada, y que a veces las palabras más crueles pueden ser el catalizador para las conversaciones más necesarias. Ahora, 2 años después, cuando paso por la casa familiar camino al trabajo, siempre miro hacia las ventanas iluminadas con una sonrisa, porque sé que ahí adentro hay gente que me conoce, me acepta, me ama y me considera parte de su historia. Y cuando llego a mi propio apartamento al final del día, no me siento sola, porque hogar no es donde vives, es donde perteneces. Y yo, finalmente, pertenezco aquí. Únete a Dignidad Silenciosa. Suscríbete ahora y caminemos juntos para que ninguna voz vuelva a ser silenciada. Porque cuando una historia se cuenta con el corazón, puede cambiarlo todo.